Madre mía, gente, cuánto tiempo sin grabar vídeos, ¿eh? La explicación es muy sencilla. Estaba trabajando en un proyecto bastante importante y he estado súper liado estos últimos meses. En realidad no he hecho absolutamente nada. Soy un puto vago de mierda. Pero bueno, es que lo tengo en la genética, gente. Yo no puedo cambiar eso. Pero bueno, lo importante es que ya estoy de vuelta. Y en esta ocasión encontré un artículo que hablaba sobre 8 mitos que se dicen a la hora de perder peso. Me pareció interesante ya que estaba basado en estudios científicos. Y en el vídeo de hoy pretendo comentar cuáles son estos 8 mitos que nos dicen que nos van a ayudar a perder peso y realmente no es así. Os voy a explicar los motivos por los que son simples mitos. Nos han repetido hasta la saciedad que el desayuno es la comida más importante del día y que tienes que desayunar aunque no tengas hambre porque si no te vas a quedar sin fuerzas. Esto obviamente es falso. El desayuno es una comida más, una comida como otra cualquiera. Simplemente si tienes hambre desayuna y si no tienes hambre no hace falta que desayunes. El no desayunar obviamente no te va a dificultar el bajar de peso. De hecho, suele suceder lo contrario. Cuando no desayunamos, acortamos la ventana en la cual ingerimos calorías y esto hace que el balance calórico global del día sea inferior. Así que, en definitiva, desayuna si tienes hambre, no desayunes si no tienes hambre. ¿Es importante que te peses todos los días? Pues no, y es que el peso varía muchísimo de un día a otro. ¿Por qué? Porque a nivel hormonal y a nivel de retención de líquidos, cada día es un mundo. Por lo que sea, un día nos levantamos más retenidos de agua y pesamos más. Pero el día siguiente nos levantamos menos retenidos de agua, por ejemplo, y pesamos menos. Es decir, el pesarnos todos los días cuando queremos perder peso puede crear una ansiedad que realmente no es precisa, porque es que de un día a otro no te puedes fiar de la fluctuación del peso. Entonces mi consejo es que os peséis regularmente, pero no hace falta que os peséis todos los días. Es decir, pesaros, yo que sé, por ejemplo, 3 veces a la semana y hacer una media semana a semana, y ya la variación de peso semana a semana con la media sí que es más afín a la realidad. Y sobre todo centraos en las fotos y los espejos. Por ejemplo, si hacéis una foto y un mes después os hacéis otra y veis que hay un cambio significativo, aunque la variación de peso no haya sido muy considerable, pues es que vais por el buen camino. Zumos detox. Sí, los zumos detox son estos zumos que se supone que te depuran el cuerpo y que están hechos a base de verdura triturada con infinidad de ingredientes que desconozco. ¿Estos zumos te ayudan a perder peso? Sí, pero con muchos peros. El primero de ellos es que esto no crea adherencia. Tú no puedes beber zumos toda tu vida detox. No tiene ningún sentido, no vas a crear adherencia y no vas a cambiar esos hábitos, que es lo que realmente te interesaría para perder peso de forma sólida. En segundo lugar, estos zumos detox suelen estar faltos de proteína. Y la proteína es un macronutriente esencial para infinidad de procesos en nuestro organismo. Normalmente estos zumos detox suelen tener muy bajas calorías. Así que tened cuidado con esto porque es importante dar a nuestro cuerpo la cantidad de calorías necesaria para que pueda hacer los procesos esenciales sin ningún tipo de problema. Si estás perdiendo peso muy rápidamente, ten mucho cuidado que luego seguro que hay efecto rebote, tío. Pues curiosamente han salido estudios que demuestran que aunque haya una pérdida muy elevada de peso en poco tiempo, no suele ir acompañada de la recuperación de ese mismo peso. Y os pongo un ejemplo para que me entendáis. Si tú pesas 80 kilos y llegas a 70 en poco tiempo, es decir, pierdes 10 kilos, quizá recuperes 5 y te quedes en 75, pero no tienes por qué recuperar todo el peso perdido. Mi recomendación aquí es, si estáis haciendo una dieta de déficit calórico para perder peso y por lo que sea las primeras semanas perdéis mucho peso, que tampoco os preocupéis. Lo primero porque esta pérdida de peso se va a estabilizar y llegará a un punto en el que no pierdas tanto peso. Y lo segundo, por lo que os he comentado, que realmente ese efecto rebote que se decía no siempre ocurre. Y si por lo que sea recuperas algo del peso perdido, suele ser una parte, no todo el peso que has perdido. Igualmente a nivel de adherencia yo siempre recomiendo que perdáis peso paulatinamente, pero es lo que os digo, si en vuestro caso estáis perdiendo peso muy rápidamente y os notáis cómodos y es pues eso, al principio, las primeras 2-3 semanas, que no os preocupéis, que no quiere decir que ese peso lo vayáis a recuperar por completo.
Nos dicen siempre que lo esencial para perder peso es centrarse en el cardio. Cuanto más corras, mejor, ¿no? Pues no, tan importante es el cardio como el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza o dedicado a ganar masa muscular, lo primero que va a hacer es aumentarnos la velocidad del metabolismo. Y lo segundo, nos va a generar masa muscular. La masa muscular es un tejido que consume más calorías que la grasa. Así que junta las dos cosas, que encima el entrenamiento de fuerza mola muchísimo. No te centres solo en correr con la cinta y demás. No, fuerza y cardio, ambas cosas vienen genial para perder peso. La siguiente me hace mucha gracia, la típica de no comas frutos secos, no comas aguacate, porque son alimentos que tienen mucha grasa y la grasa engorda. Efectivamente, 1 gramo de grasa tiene 9 calorías, mientras que 1 gramo de hidratos de carbono o 1 gramo de proteína tiene 4. La grasa engorda más que cualquier otro macronutriente, es cierto, pero también hay que distinguir la procedencia de las grasas y su forma de absorción. Me explico, hay diferentes tipos de grasa, no todas son tan perjudiciales. Por ejemplo, las grasas del aceite de oliva, del aguacate, de los frutos secos son grasas bastante beneficiosas. Es decir, el perfil lipídico es muy óptimo a nivel de salud, muy beneficioso. Aparte de eso, tened en cuenta que la grasa sacia más y tarda mucho más en digerirse, por lo que te autorregulas mucho mejor a la hora de comer grasa que a lo mejor a la hora de comer hidratos de carbono. Luego, por ejemplo, en el caso de los frutos secos, tened en cuenta que de las 700 calorías cada 100 gramos que tienen, por ejemplo, las nueces, a lo mejor nosotros absorbemos 500 calorías, porque en el proceso de degradación de las paredes vegetales gastamos muchas calorías. Entonces, en definitiva, no absorbemos esas calorías que nos ponen en el etiquetado nutricional. Y para concluir este punto, os comentaré que hay un montón de estudios que respaldan que dietas altas en grasas y bajas en hidratos de carbono suelen ser más efectivas para perder peso que dietas altas en hidratos de carbono y bajas en grasas. Tienes que comer cada 2-3 horas para que el metabolismo se acelere y por lo tanto pierdas peso de forma muy eficiente. Obviamente una mentira muy grande. Come la cantidad de veces al día que necesites y que mejor se adecue a tu estilo de vida. Esta recomendación es incluso contraproducente, porque si comes cada 2-3 horas, automáticamente vas a meter muchísimas calorías en forma de aperitivos, que eso va a hacer que tu balance energético global del día sea superior al que a lo mejor tendrías si no forzases a comer cada 2-3 horas. Y el último punto, centrarse solo en las calorías ingeridas. ¿Las calorías son importantes? Sí, pero no te tienes que centrar solo en ellas. Hay estudios que demostraron que un exceso calórico de 700 calorías a base de comida limpia y un exceso calórico de 700 calorías a base de comida sucia tenía un impacto a la hora de ganar peso, pero el que lo hacía a base de comida limpia tenía una composición corporal diferente. Con esto me estoy refiriendo a que el origen de esas calorías es muy importante. Luego también tened en cuenta que el etiquetado nutricional no es exacto al 100%, tiene ligeras variaciones. Por lo que tú a lo mejor te piensas que te estás comiendo 500 calorías y a lo mejor son 450, y así con todo. En resumen, ¿las calorías son importantes? Sí, pero eso no quiere decir que te tengas que centrar exclusivamente en ellas o que te tengas que obsesionar hasta el punto de contar cada caloría. Tú simplemente hazte una idea de las calorías que tienen los alimentos y ya pues tú ve tanteando y jugando con estas calorías y ya está, no hace falta que estés completamente absorto en las calorías. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estos tips desmitificando mitos os hayan servido o os hayan entretenido al menos. Nos vemos próximamente. Yo me despido aquí. Darle like, comentad y toda la pesca que ya sabéis. Y hasta la próxima. Chao.